Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quisiera primero agradecer a todas y a todos, no solo por estar, sino porque lo que voy a presentar en este momento no es otra cosa que los resultados del gran trabajo que ustedes han hecho a lo largo de estos meses, tanto en las asambleas parroquiales, decanales, como en el foro. Entonces ahorita solamente voy a ser el portavoz, porque los verdaderos aplausos y el verdadero trabajo lo hicieron ustedes, así como el maravilloso equipo de la arquidiócesis que ha hecho un gran esfuerzo en sistematizar justamente las voces que se han recogido de estas experiencias, de estos ejercicios. En un primer momento, era hacia acá, ahí está. En un primer momento sí me parece importante que tengamos en mente algo que se ha estado hablando desde el inicio. Justamente esta es la sesión sobre las personas en pobreza y en vulnerabilidad, pero exactamente a quiénes nos referimos cuando hablamos de personas en pobreza y vulnerabilidad. Algo que ha estado de forma subyacente a lo largo de las diferentes reflexiones y discusiones que ustedes han tenido en estos meses, es que justamente la persona en pobreza, o cuando hablamos de pobreza, vale la pena hacer la distinción como la que hacía Medellín, que por un lado está la pobreza material, la cual no es querida por Dios y hay que denunciarla, porque justamente se opone a la dignidad de la persona humana en tanto que impide que tenga acceso a lo más indispensable para vivir. Pero por el otro lado está la pobreza espiritual, como también identifica el mismo documento, la cual pues es esta actitud, esta disponibilidad que el creyente tiene para con Dios y la cual hay que fomentarla. Entonces, en primer lugar, es importante hacer esa doble distinción y que la pobreza material en todas sus formas necesitamos combatirla y necesitamos cambiar las estructuras al mismo tiempo que promover una actitud de pobreza espiritual. Por el otro lado, como ya también nos recordaba ahorita el maestro Palacios, es importante identificar los numerosos rostros de la pobreza. La pobreza va más allá del ingreso. Se identifica también con la exclusión y aquí es donde adquiere numerosos rostros. A los rostros tradicionales y bíblicos de la viuda, del huérfano y del migrante hay que sumar muchísimos más rostros que a lo largo de los años tristemente nuestras sociedades han excluido y han hecho a un lado. En este sentido, pues también vale la pena subrayar que cuando hablamos, como se ha dicho, es más allá del ingreso. Entonces también cuando tenemos carencias sociales, es decir, que no podemos tener acceso a cuestiones tan elementales como la alimentación, como la salud, como la educación, como la vivienda, estamos o en pobreza o en riesgo de caer en la pobreza. Y en este sentido también recordar, es algo que ha estado subyacente en sus discusiones, es la gran cuestión de las desigualdades, porque no solamente es incluso el ingreso o las carencias sociales, sino que hay elementos que no tendrían por qué importar, pero que lamentablemente en la práctica terminan generando desventaja y desigualdad entre grupos. Lamentablemente el ser hombre o mujer, el nacer en la ciudad o nacer en el pueblo, el ser indígena o no ser indígena, son elementos que no tendrían que importar en el desarrollo de vida de las personas y que tristemente terminan importando y mucho. Entonces, una vez teniendo y recordando este elemento, pues podemos justamente iniciar con esta sistematización de lo que ustedes han discutido. Entonces, en un primer momento, las discusiones arrojaban un análisis de la realidad. Y en este análisis de la realidad hay 4 elementos que esta comunidad arquidiocesana identifica como clamores de la realidad al cielo. Por un lado está la indiferencia o el rechazo, que en muchas ocasiones como agentes de pastoral, como integrantes de la iglesia, tenemos estas actitudes de indiferencia o rechazo hacia las personas en pobreza y vulnerabilidad. Estas actitudes son un verdadero escándalo para la fe. Son un verdadero escándalo para nosotros, precisamente porque como cristianos estamos llamados a identificar a Cristo en los últimos de la historia, en la persona desposeída. Entonces, cada vez que no solo no somos capaces de ver a Cristo en la persona sufriente, sino que incluso tenemos una actitud de indiferencia o rechazo, es algo que causa escándalo al interior de la propia comunidad arquidiocesana. Y que además, de entrada estamos hablando de que no podemos ver a Cristo en el hermano y particularmente en el hermano sufriente, sino que también en muchas ocasiones no somos capaces de identificar que esta denuncia de las estructuras injustas que promueven la pobreza y la desigualdad son una parte constitutiva de nuestra misión evangelizadora. Y en muchas ocasiones creemos que la evangelización es una cuestión de
prédica, de comentar, de hablar de Dios, y se nos olvida que una parte esencial de la evangelización es denunciar todas aquellas estructuras injustas de pecado, anunciar la buena nueva y luchar por la transformación de estas estructuras que reproducen la pobreza y la desigualdad. Un segundo elemento que salió a lo largo de estos meses de trabajo es que hay un grito de justicia, hay un clamor por la justicia que está íntimamente vinculada con la falta de acceso a las oportunidades, particularmente las laborales. Y es algo que también pega y cala hondo, porque el trabajo es uno de los elementos centrales en la doctrina social de la Iglesia. Cuando surge el primer documento que se puede considerar de la doctrina social Rerum Novadum, su elemento central fue el trabajo. Y de ahí la Iglesia lo ha tenido como un tema central, el trabajo que nos hace libres, el trabajo que nos lleva al verdadero desarrollo humano integral. ¿Y con qué nos encontramos? Con una realidad totalmente contraria. Algo que se recogía justamente en las discusiones y algo que seguramente más de uno de nosotros hemos sufrido, es cómo el trabajo en nuestro país no solamente no nos hace libres, no solamente no nos lleva al desarrollo humano integral, sino que incluso nos mantiene en situaciones de precariedad, con tres grandes elementos. El primero de ellos, que el acceso a un mercado formal de trabajo es tan complicado que obliga a muchas personas a entrar en la informalidad. Y hablando de la informalidad hay muchos mitos al respecto. Muchos dicen, es que ganan demasiado, es que no pagan impuestos. Pero se nos olvida el otro lado de la moneda, que las personas que trabajan en la informalidad son personas que no tienen acceso a seguridad social. Son personas que no tienen acceso justamente a este beneficio integral de la persona humana. Por el otro lado, la precariedad, y otra de las cosas que también lastiman mucho, que lamentablemente cada día somos testigos de cómo la escolaridad no se traduce en mejores condiciones de vida. Tenemos poblaciones jóvenes con altos grados de escolaridad que superaron la escolaridad de sus padres, pero que no tienen el nivel adquisitivo que tuvieron sus padres, que no tienen las oportunidades que tuvieron sus padres. Entonces, la educación, que es uno de los elementos que justamente se vislumbran para poder salir adelante, resulta que ya no está siendo suficiente. Entonces, ese es otro de los elementos que también, como resultado de estos ejercicios, se pusieron sobre la mesa. Este clamor por la justicia, particularmente centrado a cuestiones laborales. El tercer elemento es otro grito que es justamente de ayuda para aquellas personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, lo más indispensable para sobrevivir. En este sentido, nos encontramos que justamente grandes sectores de la población tienen dificultades para tener sus necesidades básicas garantizadas, lo cual atenta completamente contra la dignidad de la persona humana, porque no se le está permitiendo vivir en dignidad, atenta contra el bien común, porque se le está dejando fuera de este acceso a estas condiciones que le permiten tener un desarrollo humano integral, y atenta contra el plan originario de la creación, como está descrito en el principio del destino universal de los bienes. Porque al principio, cuando Dios creó el mundo, lo creó sin exclusiones y sin privilegios. Y de repente tenemos hoy personas que no tienen ni lo mínimo para poder subsistir, para poder vivir. Entonces atenta justamente contra los principios fundamentales. Y el último es una necesidad que es cómo la cultura del descarte ha entrado hasta en la iglesia. De tal modo que lo más grave de esto es que a las personas descartadas no solamente se les descarta en lo social, en lo político, en lo económico, sino que incluso tristemente se les descarta hasta de lo espiritual. No solamente se les ha descartado de los grandes espacios, sino que hasta dentro de la iglesia también se les ha descartado, lo cual es doblemente grave y problemático, porque justamente el acompañamiento espiritual, el acceso a los sacramentos, la salvación se puede ver comprometida por estos efectos de la cultura del descarte al interior de la iglesia. Esos son algunos de los elementos que esta Asamblea Arquidiocesana, a lo largo de su trabajo por los diferentes espacios sinodales que ha tenido, señalaron como clamores de la realidad que pues nos exhortan, nos insisten, nos llaman a hacer algo. De ahí también se hizo un ejercicio de un examen de conciencia
A ver, esto es lo que está en la realidad y la realidad que nos grita. Bueno, ¿y nosotros qué hemos hecho? ¿O qué no hemos hecho? Entonces, esta Asamblea Arquidiocesana, a lo largo de sus diferentes espacios de sinodalidad, también ha identificado 4 grandes elementos sobre los cuales conviene como Iglesia continuar haciendo un examen de conciencia. Primero, ante esta falta de empatía, solidaridad y escucha, ¿por qué no tenemos empatía? ¿Por qué no tenemos solidaridad? ¿Por qué no escuchamos a nuestro prójimo? ¿No se supone que somos creyentes? ¿No se supone que estamos llamados a actuar en solidaridad con las y los demás? ¿No se supone que hemos de encontrar el rostro de Cristo en el rostro de mis hermanos y particularmente los más necesitados? Entonces, ¿por qué no está ocurriendo? Claro, hay muchas personas que sí lo realizan, pero hay otras tantas que no lo realizamos. Entonces, aquellas que no lo realizamos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Además de que en muchas ocasiones, pues sí, eso nos ha colado totalmente el demonio y de formas que no tenemos identificados. De repente, en nuestras comunidades eclesiales se ha metido el individualismo, que ya nos decía el padre Federico al inicio cómo es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, y que también, sin darnos cuenta, se ha metido al interior de nuestra iglesia. ¿Dónde está la comunidad? Muchas veces el individualismo y la soberbia crecen y se anidan al interior, y eso se vuelve más problemático cuando hay elementos de desinformación o prejuicios que siguen imperando al interior de la misma iglesia. Entonces, justamente uno de los llamados de conciencia a los que exhorta este trabajo que se ha realizado es a preguntarnos, ¿estamos como iglesia verdaderamente comprometidos con los pobres y los marginados o somos cómplices de las estructuras que los oprimen justamente en nuestro silencio, en nuestra falta de empatía, de solidaridad y de escucha? El segundo elemento de este examen de conciencia es justamente que en muchas ocasiones las parroquias y los movimientos cristianos que tendrían que ser elementos que promovieran la esperanza, muchas veces caen en una indiferencia y una insensibilidad ante la persona que sufre, ante la persona descartada, ante la persona excluida. Entonces, de repente, nuestras parroquias y nuestros movimientos pueden caer en 3 grandes elementos. Uno, en una espiritualidad totalmente desencarnada, que le pasa lo que a Tales, puede estar viendo el cielo, no ve el agujero que hay enfrente y se cae. Otra, que puede caer en un exceso de burocratización, que claro, hay necesidades administrativas y de gestión que hay que sacar adelante, pero eso no es pretexto para olvidarnos de lo importante, que es justamente el encuentro con nuestro hermano. Y el otro, que en muchas ocasiones podemos estar en una zona de confort, podemos estar a gusto en las estructuras y en los roles que tenemos, porque claro, hacer estas acciones, que es el siguiente punto, implican recursos, tiempo, implica salir de lo que ya estamos acostumbrados. Entonces, justamente, otra de las reflexiones a las cuales nos llama este ejercicio es a preguntarnos si nos atreveremos a salir de nuestra zona de confort para verdaderamente servir a Cristo en la persona de nuestros hermanos menos desfavorecidos. Y esto lleva al siguiente punto que también se pone sobre la mesa como resultados de este ejercicio, desde este examen de conciencia: la falta de acciones concretas. En muchas ocasiones se queda a nivel de palabras. ¿Y eso cómo se traduce en acciones? ¿Eso cómo se traduce en hechos concretos que justamente ayuden a anunciar la buena nueva del reino, a denunciar las estructuras injustas de pecado y a transformar estas estructuras en verdaderas estructuras de amor del reino? En este sentido, sí, nunca olvidar que justamente la evangelización tiene esta triple dimensión de anuncio, denuncia y transformación. Y por lo demás, aquí hay un doble elemento. Por un lado, y era algo que justamente estábamos recuperando poco antes de salir de aquí, necesitamos también visibilizar todas aquellas acciones que ya se están realizando. Muchas veces cuando hablamos de estos temas puede caernos una sensación de desesperanza. ¿Qué podemos hacer? La situación está tan mal, nada más no vemos una posible solución. ¿Qué hacemos? Cuando en realidad ya hay muchísimas experiencias y muchas de ellas eclesiales, como ya lo señalaba nuestra conductora, la Iglesia en México y en América Latina, en el mundo, incluso en la historia, ha sido de las instituciones que más se han acercado. Entonces, justamente vale la pena identificar, recuperar, visibilizar esas experiencias, no por vacías vanaglorias, sino justamente para promover una visión de esperanza de que el cambio no solo es posible, sino que ya se está realizando. Y se está realizando aquí al lado. Lo está realizando mi hermano, mi hermana.
Y también se lleva a otro lado del examen de conciencia de ¿y yo cómo estoy apoyando? Haciendo un símil con las misiones. Voy, envío o ayudo a enviar. Pero ¿cómo me involucro? De igual forma acá, ¿cómo yo me estoy involucrando con estas estructuras, con esta lucha que ya se está realizando? ¿Será acaso por pereza? Sin duda, hacer acciones implica tiempo e implica recursos, implica salir de esta zona de confort. ¿O será también acaso por miedo? Tristemente hizo una situación en México como en México sacerdotes, religiosas, defensores de derechos humanos, defensores de territorio, son quienes más son asesinados en México. El peligro es real, entonces el miedo también es real. El miedo nos está llevando a la inacción. ¿Qué podemos hacer? En este sentido, pues no olvidar justamente, y es la pregunta, cómo responder a esta llamada evangélica de actuar con solidaridad y justicia. Solidaridad, luchando contra las causas estructurales que promueven y legitiman la pobreza y la desigualdad, y en justicia, recordando las enseñanzas de los padres de la Iglesia, de que todo lo que hagamos, todo lo que haga por la persona desposeída, no le estoy dando de lo mío, no le estoy dando de lo tuyo, le estoy devolviendo lo que por justicia le pertenece, pero que por arreglos desiguales e injustos se ha visto privado hasta de lo más indispensable para sobrevivir. Y esto lleva al último elemento en el cual en estos ejercicios salió para considerar como un examen de conciencia, que es, hace falta una espiritualidad encarnada. En muchas ocasiones hemos promovido una espiritualidad que pareciera que no le importan estos temas sociales. En ocasiones, incluso como creyentes, hemos acrecentado una falsa brecha entre ser espirituales y devotos y estar dedicados con los más necesitados. Como si el estar dedicados con los más necesitados no requiriese una espiritualidad sólida. O como si el ser espiritual y devoto en el sentido tradicional no implicara el darnos con los demás. Esta distinción que en muchas ocasiones se ha hecho es algo que incluso al interior de la misma comunidad somos nosotros mismos quienes hemos abonado esta visión dicotómica de la espiritualidad en vez de abogar por una visión de la espiritualidad integral, en el cual al mismo tiempo que se dedica a cuestiones devocionales, litúrgicas, al mismo tiempo también está ayudando y actuando por el prójimo, que no son espiritualidades peleadas o excluyentes, sino que son parte de una misma espiritualidad, que claro, cada uno lo vivirá con sus carismas, con sus formas y sus acentos, porque es la riqueza de la diversidad, pero que no es una distinción, sino que emana de la propia naturaleza del Evangelio. De aquí por eso es que no podemos perder, y es el llamado al cual se hace, a no perder de vista la dimensión humana y social del Evangelio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es algo que posteriormente, justamente en la reflexión, en la conversación con el Espíritu que hagamos en la segunda parte de este modo, pues es el momento en el cual pues dejemos al Espíritu entrar para poder tener una discusión sobre qué podemos hacer para lograr justamente una iglesia más humana, una iglesia en salida, una iglesia verdaderamente solidaria, una iglesia que responda con su llamado histórico de ser una iglesia de los pobres, para los pobres, sin olvidar que justamente la gran riqueza de la iglesia, como se cuenta de aquel santo, la gran riqueza de la iglesia no son sus hermosos vestidos, no son sus bellos vasos, sino que es justamente las personas en sufrimiento, en pobreza, en vulnerabilidad. Y ya para finalizar, para no aburrirles, justamente una pequeña síntesis, que es lo que aquí ya hemos conversado, en el cual pues encontrarán justamente, por un lado, cuáles son estos clamores. ¿Cuáles son estos clamores? Justamente que en muchas ocasiones caemos en la indiferencia. Otro clamor, la urgencia por un grito de justicia, la urgencia por un grito de ayuda y la necesidad de encontrarse por un Dios del consuelo, esto que nos ha llevado a reflexionar y a cuestionar nuestra propia práctica, qué es lo que nosotros estamos haciendo ante la falta de fe
de empatía, solidaridad y escucha, la falta de acciones concretas, la falta de espiritualidad encarnada, la indiferencia y la insensibilidad, y pues bueno, las preguntas sobre qué es lo que vamos a poder hacer. Pues no me resta más que agradecer y solicitar un aplauso para ustedes que han hecho un trabajo verdaderamente titánico a lo largo de estas semanas. Muchísimas gracias.